Dios bendiga tu vida, Adriana, igual al hermano Ariel, al hermano Mauro en la operación técnica. Y bueno, muy gozosa, cuántas palabras y cuántos elogios, hay que estar a esa altura, la verdad que, bueno, gracias al Señor por la vida de Adriana, por la vida del siervo de Dios también, nuestro hermano Ariel. Gracias por este trabajo que hacen, por esta perseverancia, amén, por haber vencido los obstáculos y permanecer y estar, y no solamente permanecer y estar, porque de hecho mucha gente permanece y está, pero no crece. El tema es crecer, ¿sí? El tema es madurar, el tema es siempre hacia arriba. Y en la vida de ustedes eso se puede ver. Así que gracias. Muy agradecida a Dios y saludo a toda la audiencia también que está en sintonía escuchando este programa, que está mirando a través del Facebook, a todos los que están conectados de diversas maneras. Que Dios les bendiga ricamente en esta tarde, en esta tarde ya mediodía, ya acostumbrada a la tarde-noche, bueno. Sí. Y para mí es un gozo poder estar acá y realmente una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios. Yo estuve escuchando el programa desde que empezó y de lo que se estuvo hablando acerca de la identidad y también en los temas musicales, también lo que compartió el hermano, muy lindo, todo muy lindo y todo de gran bendición para cada audiencia, para cada uno de los que están conectados, ¿verdad?, en esta tarde. Y yo voy a seguir hablando de lo mismo, ¿sí? Amén. De que somos hijos de Dios, que amén, somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos este privilegio por los méritos de Jesucristo, el que pagó el precio en la cruz por nosotros, derramando su sangre y nos dio esta identidad de ser amén, llamados hijos de Dios. Y no es cualquier cosa el ser hijos de Dios, porque de hecho solamente se puede ser hijo de Dios por medio de la adopción que es en Cristo Jesús, ¿sí? Por habernos reconciliados con el Padre, y todo es a través de Cristo. Él es el medio y el motivo, la causa, la razón por lo que nosotros hoy en este día estamos acá en esta mesa, amén, en estos micrófonos compartiendo la palabra de Dios, testificando de su poder, de su gracia, de su gloria, contando también de nuestras debilidades, porque también como seres humanos somos débiles, ¿sí? Pero en nosotros está este tesoro, este sello que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, el cual nos da la identidad de ser hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por más que nos digan lo contrario, y como comentaba Adriana, y como contaba el hermano también, que muchas veces somos despreciados, somos descalificados, bueno, eso es ser parte de ser hijos de Dios, justamente. Esto también es lo que nos identifica como hijos de Dios, porque el Señor Jesús dijo que íbamos a ser aborrecidos, que íbamos a ser despreciados, que íbamos a ser perseguidos, que van a decir muchas cosas en contra nuestro, mintiendo, dice la palabra del Señor. ¿Y qué nos decía el Señor? ¿Qué nos dice? Que nos debemos alegrar y nos debemos gozar. Gloria al Señor. Por eso es parte de la identidad del Hijo amén, de Dios, la parte del sufrimiento, la parte de la aflicción, la parte de la tristeza y del dolor por las injusticias. Porque todo hijo de Dios se duele por las injusticias que ve a su alrededor, por las que se cometen hacia uno mismo o hacia el prójimo. Verdaderamente nos duele el alma, nos duele el corazón cuando vemos una injusticia. Por ejemplo, vamos por la calle y vemos a una mamá golpeando o levantándole del pelo a su niño pequeño, o insultándolo porque se tropezó un niño, una niña de 2 años, porque se tropezó y se cayó, y algo dentro nuestro no nos exalta, y es ese amor, es eso que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, amén, que se conmueve, porque verdaderamente son cosas injustas que muchas veces se ve, ¿no? Observamos fuera. Y también nos sucede dentro del ámbito de la iglesia también, que como hijos de Dios vamos a padecer, vamos a sufrir aflicciones, vamos a tener asperezas, dificultades, y la palabra de Dios nos enseña que todo esto es necesario para que se vea quiénes son los aprobados. Lo dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios, habla esto, que estas cosas son necesarias para que
nosotros podamos crecer también. Y se pone a prueba, ¿no?, el amor fraternal, gloria al Señor. Y todas estas cosas nos identifican como hijos de Dios. No solamente las cosas buenas, no solamente la presencia de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios, las sanidades que Él obra, y damos gloria a Dios, porque verdaderamente se ha manifestado en nuestras vidas de diversas maneras. El Señor ha obrado milagros, ha obrado sanidades, liberación en nosotros. Hemos visto su mano poderosa providencialmente sustentando todo nuestro ser, ¿verdad? En todas las áreas, hermanos. Verdaderamente el Señor, escuchaba yo el testimonio de Adriana con respecto al trabajo, y Dios te hizo faltar en este tiempo que te sacó. Nada hizo faltar el Señor, al contrario. Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Pero por qué es esto? Porque ella es vaga, porque no quiere trabajar, que lo quiere hacer trabajar el hermano. No, sino por qué, por obedecer al llamado de Dios. Amén. Y muchas veces nosotros también como hijos de Dios nos sucede que nos resistimos, porque es verdad, también tenemos nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras prioridades, que muchas veces descuidamos las prioridades de Dios, pero Dios nos hace ver. Amén. Y como hijos de Dios también sabemos reconocer cuando nos equivocamos y le decimos, heme aquí, Señor, acá estoy, ayúdame, levántame, te pido perdón. Todo esto nos identifica como hijos de Dios. Así que por eso doy gloria al Señor que podemos estar en esta mañana, porque está ese ardor en nuestros corazones. Verdaderamente yo lo veo en ustedes, de poder predicar este evangelio, de poder seguir. Motivos para dejar tenemos. Circunstancias contrarias, de hecho, hemos pasado y vamos a seguir pasando. ¿Sí? Oposición va a haber siempre. El enemigo siempre va a estar atacando. También, como dice la palabra de Dios, los falsos hermanos, los falsos líderes, por decirlos de alguna manera, los falsos pastores, los falsos maestros, porque de hecho vamos a ver muchos. Lo hemos visto, los vemos y los vamos a ver hasta que Cristo venga. Pero nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios es el que nos sostiene, porque dice su palabra que Él nos va a sostener. Y incluso aunque nosotros cayéremos, Él nos va a volver a levantar. Por eso en esta mañana estoy muy contenta de poder estar acá compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 12, que dice la palabra del Señor de esta manera. Gracias a Dios por todos los que están conectados, en sintonía, y si a lo mejor en esta mañana estás pasando ese momento difícil de persecución, de lucha, o también de rebeldía, porque muchas veces hay rebeldía, muchas veces hay obstinación en nuestros corazones, que puedas rendirte a los pies de Jesucristo, porque sos un hijo de Dios, y Él no te va a dejar. Él no te va a dejar, Él te va a amonestar, te va a exhortar, te va también a disciplinar. La disciplina del Señor es lo más tremendo que nos puede suceder. Al diablo lo echamos fuera, a los demonios los reprendemos, ¿verdad? Porque Dios nos dio esa autoridad como hijos de Dios justamente. Pero cuando estamos en las manos de Dios, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Porque qué bueno que nosotros podamos escuchar ese llamado de amor, porque también a sus hijos el Señor vuelve a llamar con ese amor, nos vuelve a amonestar para seguir trabajando en nosotros. Pero muchas veces cuando la persona se resiste, no quiere la disciplina, no quiere la corrección de Dios, Dios trata. ¿Sí? Amén. Por eso en esta mañana vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Dice que les dio poder, no es un poder humano, no se obtiene en un seminario este poder, no se obtiene en una facultad, no se obtiene en ningún colegio, en ninguna facultad de ciencias no te lo van a dar esto, ¿sí? Solamente viene de lo alto. Dice que les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Este poder que viene de arriba, el poder de Dios, gloria al Señor, esa autoridad suprema, soberana,
de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Nosotros somos hechura suya, dice su palabra. Dios nos formó, Dios nos crió, Dios nos hizo. Y acá dice la Escritura, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Más allá de que hemos nacido de un padre, de una madre, algunos hemos tenido mejores padres, otros no los hemos tenido tanto, algunos han abandonado a sus hijos, algunos ni siquiera saben quién es su padre. Lo importante y lo más importante que te puede suceder en la vida es que seas hijo de Dios, que tengas la identidad de hijo de Dios, porque esta verdaderamente no falla. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa en este nuevo nacimiento, en esta obra maravillosa que hace Dios en nuestros corazones al venir a Cristo, al creerle a Él, al recibirle al Señor, esto viene de lo alto, es poder de Dios, es la presencia de Dios en nuestras vidas, regenerándonos a una nueva creación. Somos nuevas criaturas, ¿sí? Somos nueva creación en Cristo Jesús. Somos engendrados por el Espíritu Santo, gloria al Señor, en nuestro corazón, en una nueva vida, gloria al Señor. Y dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Estamos viendo en la palabra de Dios que este poder fue otorgado a toda persona que cree en Jesucristo, ¿sí? Y por más que una persona quiera o se diga que es hijo de Dios, si no está en Cristo no puede tener este poder de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra, luego vamos a estar compartiendo otros textos más, la misma palabra nos lleva a ver que el ser hijo de Dios implica muchas cosas y hay un testimonio exterior. Eso que tenemos en nuestro interior se manifiesta en lo exterior. Hay varios puntos que la palabra del Señor nos habla que nos identifican como hijos de Dios, no solamente, porque muchos dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Dios, a mí Dios me llamó, Dios esto, Dios lo otro, pero de verdad tus hechos testifican de que sos hijos de Dios, que sos un hijo, una hija de Dios, y muchas veces nos llenamos la boca hablando, pero la palabra del Señor nos enseña que hay unos cuantos puntos que nos dan esa identidad. Por eso qué bueno que en esta mañana, ¿sí? Si tu conducta, si tus actitudes, si tus acciones no son las correctas como hijo de Dios, también en esta mañana te podés reconciliar con el Señor. A lo mejor sos un hijo desobediente, un hijo que, bueno, dice, porque la Biblia nos enseña esto, ¿sí? Aquel que le dice, sí, padre voy, sí, padre hago, y no lo hace, ¿sí? Y nada que ver con lo que el Señor nos ha dado. Por eso, qué bueno que es conocer a este Cristo de poder, gloria a Dios. Bueno, una de las cosas que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 9, y ahora sí voy a usar el celular porque acá tengo los textos, ¿no? Dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una de las características que nos identifica como hijos de Dios es que somos, ¿qué cosa? Pacificadores. No andamos echándole leña al fuego, ¿no? Cuando hay una discordia, cuando hay, ¿no? No, sino dice pacificadores. ¿Qué hacemos? Mediamos para que haya paz entre uno y otro. ¿Sí, hermanos? Pero también están, ¿no? Aquellos que en lugar de hacer que las cosas cesen, no siguen, diciéndole a uno, diciéndole al otro, y a mí me parece esto, y a vos te parece aquello, y que bueno, dando su opinión y no conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que bienaventurados los pacificadores, 3 veces felices. Nosotros somos hijos de paz,
hijos de paz. Esa paz que está en nuestro corazón se debe mostrar en medio de los conflictos. No echar leña al fuego, no levantar o hacer rivalidades o competencias, porque la competencia algunas veces si es sana, bueno, si es para diversión o para pasar un momento no agradable, que nos podemos reír y disfrutar, es una cosa, pero cuando hay competencia, por ejemplo, ministerial, competencia de que yo tengo esto o el otro tiene algo y yo quiero eso, bueno, ahí nacen no las envidias, los celos y todas esas cosas, y no somos pacificadores en ese sentido. Por eso, una de las características que nos identifica como hijos de Dios es que somos pacificadores. Siempre estamos obrando en pos de la paz, gloria al Señor. Y también, otra de las cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué somos? Guiados por el Espíritu de Dios. Amén. El Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo. Si una persona es guiada por el Espíritu de Dios, se debe ver el fruto del Espíritu en la vida de esa persona. Mansedumbre, paz, benignidad, bondad, fe, gloria al Señor. Y bueno, lo puede leer ahí en Gálatas capítulo 5, lo puede estar leyendo lo que dice la palabra de Dios. Esas cosas se deben ver en nosotros, porque tenemos una identidad que nos dice que somos hijos de Dios. No debe haber gritería. Una de las cosas también que muchas veces hay gritos, hay contiendas. Usted pasa por muchas veces, qué triste que es esto, ¿no? Pasar por una casa que un día están con la alabanza todo lo que da, ¿no? Todos los vecinos se enteran que ahí hay un cristiano porque está escuchando música que alaba, que exalta a Dios, pero al otro día o al rato usted pasa y es un griterío y palabras irrepetibles que se escuchan, los gritos, las contiendas, los pleitos, las malas palabras. Entonces, eso, hermanos, es dar un mal testimonio. Nosotros debemos guardar nuestra identidad y nuestro testimonio como hijos de Dios, ¿no? Esto son cosas importantes, porque muchos después dicen, yo soy un hijo de Dios, pero el testimonio es el tema, gloria a Dios. Y también, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Una de las maneras de ser conocidos es cuando guardamos los mandamientos de Dios. Si guardamos los mandamientos de Dios y no guardarlo y guardarlo y no usarlo, no, ponerlo en práctica es el tema. Ahí nos identificamos como hijos de Dios también. Y en Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto está hablando de la glorificación, está hablando de un cuerpo nuevo que vamos a tener, que aún en el futuro va a haber testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios, porque cuando Cristo venga seremos transformados en un nuevo cuerpo. También otro versículo que quiero dejar en Primera de Juan capítulo 3, verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia y no ama a su hermano. Qué tremendo es esto. ¿Sí? Podemos decir, amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Tengo comunión con Dios, pero no estoy en comunión con mi hermano. Entonces no estoy ni en comunión con Dios, ni amo a Dios. Porque el amor se manifiesta tanto en forma vertical como en horizontal. ¿Sí? Tiene la forma de una cruz, si vamos a ver. Y la palabra de Dios dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y hay una diferencia con los hijos del diablo. Porque los hijos del diablo no aman a los hermanos. Ni de sangre y menos los espirituales. No. ¿Sí? Porque no hay comunión, no congenian. Hay diferentes pensamientos, sentimientos, una manera de vivir diferente. Y
Vemos también en Romanos 8:16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Y eso nada ni nadie lo puede quitar. ¿Sí? Y aunque el Hijo de Dios esté en desobediencia, el Espíritu Santo le está testificando: vos sos un hijo de Dios. Tu conducta no se condice con tu identidad. ¿Sí? El Espíritu Santo nos amonesta, nos aconseja, nos redarguye de pecado, dice, de justicia y de juicio, para llevarnos a Cristo, para que nosotros limpiemos nuestras vestiduras, nuestro corazón también. Y hermanos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No puede un hijo de Dios andar dudando de Cristo. Otra de las maneras, mantener la confianza, mantener la fe, aunque sea débil. La fe tiene que estar puesta en Jesucristo y Él nos va a fortalecer. ¿Sí? Y este último texto que voy a compartir en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué debemos ser? Irreprensibles. ¿Qué quiere decir? Que no debe haber reproche hacia nuestra vida. No debe haber un reproche por nuestra conducta, ser irreprensible, no dar lugar. De cierto, como dije al principio, como dice el Señor, muchos van a decir cosas contra nosotros mintiendo. ¿Sí? En ese caso Dios nos va a defender, Dios nos va a librar, el Señor nos va a guardar. Pero la cosa es cuando nosotros damos motivos, ¿sí?, para ser reprendidos. Y sencillos. ¿Sí? No andar en la opulencia o demostrando algo que no somos, o querer ser, o querer figurar, o querer aparentar algo que no somos. Dice: sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna. La palabra de Dios habla de una generación maligna, y esto habla a través de los tiempos, generación tras generación, hasta que Cristo venga. La generación sin Cristo es maligna. Todo ser humano no regenerado está bajo la influencia del maligno. Por eso aquí, como decía Adriana, hay que salir a predicar y hablar de este Cristo vivo. Amén. En medio de la cual nosotros, dice la Escritura, resplandecéis como luminares en el mundo. Como hijos de Dios, nuestra identidad nos lleva a resplandecer. Amén. ¿Con el brillo de quién? Nuestro no, de Cristo. Cristo debe ser visto y conocido en nosotros. Gloria al Señor. No me rindo, aunque me cueste. Dios me hizo fuerte y sigo de frente. Me dijeron que no podía y aquí estoy. Me cerraron puertas y encontré mi propia llave. Hubo días sin fuerzas, pero oré y esa oración me sostuvo. Caí muchas veces, pero me levanté. Lloré en silencio, pero no solté mi fe. Aprendí que las batallas se ganan primero en la mente y después con las manos. No me rindo, aunque el camino me queme los pies. No me rindo, aunque todos digan que no lo haré, porque sé que Dios me respalda.
Aunque el camino me queme los pies, no me rindo. Aunque todos digan que no lo haré, porque sé que Dios me respalda. Y si Él está, nada me faltará. No me rindo, Dios me sostiene, y con Él yo siempre puedo